En esta oportunidad, el que les saluda es Wilfredo González, médico residente, segundo año, perteneciente al servicio de cirugía oncológica de mamas y tejidos blandos y piel. Tengo la dicha de poder compartir con ustedes el día de hoy una breve revisión sobre melanoma, haciendo un poco de énfasis respecto al seguimiento de este en pacientes que obviamente caen en un diverso esquema, diversos estadios, ¿sí? Pero así por fuese estos pacientes o estadios, tenemos que estar pendientes de cómo hacer un seguimiento, ya que estamos claros de que actualmente las terapias para melanoma están cambiando, es dinámico, y vemos resultados y vemos que los pacientes son beneficiados con esos resultados de lograr mayor sobrevida. Siendo las 12:10 del día de hoy, vamos a iniciar la siguiente ponencia. Bien, efectivamente el panorama del melanoma, si lo comparamos a años pasados, bien, ha cambiado bastante. Esta imagen que les comparto es extraída de 2005, en la cual podemos evidenciar cómo la sobrevida de un paciente según sus estadios, ¿bien?, varía, va cambiando, y esta lamentablemente va evidenciándose para el deterioro. Un estadio alto, menos sobrevida. A pesar del uso de interferón o quimioterapias establecidas en esa época, la sobrevida de pacientes ha sido baja. Era casi uniformemente fatal que diagnosticado la enfermedad melanoma metastásico, el paciente tendría unos 18 meses posteriores a que de muerte, posteriormente a su diagnóstico, como se establece en el 2005. La media supervivencia en esa época eran de 9 meses. Y no se había demostrado en ese entonces ningún tratamiento que mejore esas tasas de sobrevivencia, sobrevida. Obviamente, estudios y ensayos que sean actualizados en fase 3 no pudieron demostrar que esto varía. El escenario quirúrgico estaba plasmado bien en el diagnóstico del paciente con melanoma. Se le ofrecía un tratamiento quirúrgico, bien, el cual tenía tres escenarios. El primer escenario es que obviamente bien, el paciente no tenga una evidencia de la enfermedad, pero debute con una recurrencia a una enfermedad distal local. ¿Bien? El segundo escenario era el paciente que debuta con una recurrencia local y tiene dos comportamientos. Llegaba a una metástasis distal, ¿bien?, o fallecía por la enfermedad o fallecía por otras causas de la enfermedad. Y el otro escenario que presentaban los pacientes, bien, era que fallecían por otras causas muy ajenas al melanoma. Sin embargo, todo este escenario, a partir de 2011 adelante, se ve totalmente cambiado. Eso debido a la confluencia de la asociación de la inmunoterapia y los tratamientos target contra el gen BRAF. Bien, es sorprendido que estudios como Keynote, Checkmate y entre otros demostraron que el uso de la inmunoterapia, la asociación de ipilimumab con nivolumab y entre otros, bien, logran obtener una sobrevida del paciente. Es más, mencionar que las terapias target contra el BRAF ya también juegan un papel importante, bien, teniendo así el objetivo que es totalmente diferente al previo, que es conseguir que el paciente logre así una mayor sobrevida. Esta imagen es sustraída de un artículo de 2017, el cual tengo compartido en sus pantallas. Aquí mencionan, bien, que actualmente el tratamiento varía, bien, el tratamiento logra cambiar el panorama de mejorando drásticamente el resultado de los pacientes, con un aumento de la mediana de sobrevivencia general de los pacientes con melanoma, etapa avanzada, aproximadamente 9 meses antes de 2021, y actualmente hasta más de 2 años, y probablemente más para aquellos pacientes con melanoma que presenten BRAF con evidencia del EV600, ya que tenemos al momento
terapias tardías para estos, además de mencionar una vez más la inmunoterapia, ¿bien? Y, como no, hacer presente también al virus del herpes oncológico modificado, el tamilogen, la PRV, que esto, infiltración intratumoral, para lograr así también un control local. Se evidencia así que el paciente ya se beneficia de múltiples opciones que concluyen con mayor sobrevida. En esta imagen que comparto se puede evidenciar que diagnosticando o usando tratamientos en etapa temprana de la enfermedad, ya se obtiene una mayor sobrevida, ¿bien? En años. Se puede evidenciar con las líneas rojas que en un paciente con estallido temprano se beneficia mucho más sobrevida, más del 80%, con un tratamiento precoz. No podemos dejar pasar también que aquellos pacientes que sí el tratamiento o el diagnóstico estadio es un poco alto, ¿bien? También se benefician, ¿bien? Logrando una sobrevida por lo menos de más de 24 meses y esta siendo constante. Pero la cirugía también, el acto quirúrgico del cirujano también tiene nuevos roles, nuevos papeles, también cambia, se modifica. Entonces, en la tendencia actual de ser conservadores, ya hay estudios como el presente en sus pantallas, donde se obtiene la conclusión de que la legislación, si bien es cierto, la biopsia de ganglios de Tinella se asocia con una mayor sobrevida específica de melanoma, bien, perdón, se demostró que la detección de los ganglios linfáticos, ¿bien? Si bien es cierto, aumenta la tasa de control regional de la enfermedad, y esta, bueno, además de dar información pronóstica de la enfermedad, de melanoma, se evidencia que no aumenta la sobrevida específica de melanoma. Sin embargo, con este nuevo enfoque, se crea un nuevo paciente al cual no se le realiza inyección inguinal y está sometido a nuevas vigilancias, a una vigilancia quizás más estrecha. Bien, hacemos énfasis en el pequeño estudio donde hacen un pequeño hincapié, bien, obviamente con la salvedad del caso de que hay que tener cuidado con las conclusiones, que la tasa de sobrevida libre de enfermedad fue ligeramente mayor en el grupo de detecciones, en el grupo de detección que en el grupo de observación, efectivamente, bien, pero se concluye en el trabajo, bien, que la sobrevida, bien, libre de enfermedad, o la sobrevida de melanoma, no es consecuencia de hacer una decisión inguinal o de hacer una biopsia tinella. Sin embargo, tener información de estas es realmente importante. Vamos a ver más adelante por qué. Bien, entonces el escenario cambia. Ahora tenemos pacientes que viven más, pacientes que se están beneficiando de agentes dirigidos e inmunoterapias, de cirugías conservadoras, obtenemos mayor sobrevida. Como consecuencia de estas terapias, obtenemos también una mejor calidad de vida para el paciente. No hay edema, no hay lesiones, no hay amputaciones. El paciente tiene alternativas en las cuales pueden, bien, tener una sobrevida y una mejor calidad de vida. Sin embargo, tenemos algo claro. De cuál es la estadificación. Es bien conocido, bien, que la AJCC, difundido y aceptado en muchos países, cómo estadificar el melanoma. Sin embargo, ¿ya? Para hacer el seguimiento de existen diversas guías, diversas plataformas, diversa información, diversas sociedades, diversos países, donde enfocan a sus pacientes de diferentes maneras. Es bien sabido que la NCCN, donde nos tenemos bastante sensibilidad, nos enfatizan la vigilancia de sus pacientes, los pacientes con melanoma, según su estadio o etapa. Bien. Tengo que recalcar algunas cosas rápidas de cada etapa. Por ejemplo, en el in situ no se recomienda imágenes de rutina, el examen físico es una vez al año y hay que hacer énfasis en el examen, énfasis en la piel. Bien. En la etapa 1A, 2A, también no son recomendadas las imágenes de rutina, sí hacer énfasis cada 6 a 12 meses, durante 5 años, el examen de físico, el examen obviamente de la piel, ¿bien? Los ganglios, tocar al paciente, examinar, sensibilizar al paciente con el autoexamen también es un complemento
para el seguimiento, simplemente un arma muy fuerte para que el médico tenga las alternativas y los radares listos para detectar cualquier recurrencia o cualquier efecto que sea no beneficioso para el paciente. También mencionamos hasta el 2B, hasta el 4, donde también hace énfasis, obviamente más pegado, un poquito con menos periodo de tiempo, cada 3 a 6 meses. Bien, y aquí incitan al médico en decidir qué imagen podría ser más beneficiosa para el paciente. Sin embargo, hay guías alemanas también, que también tienen su forma de proyectar el seguimiento de sus pacientes. Esta es una frase, un resumen en una tabla donde se puede evidenciar cómo los énfasis del examen físico, el examen de la sonografía o imágenes de los nódulos, el uso de marcadores, ¿bien? Como el F100 en suero, ¿bien? Y algunas imágenes, ¿ya? Son destinadas en diversos estadios de pacientes en un periodo de tiempo quizás sea diferente a los citados previamente. También tenemos el consenso de Europa, ¿bien? Donde también estamos enfocados a seguir el paciente por estadios, ya sea en un control clínico exhaustivo, en buscar imágenes por sonografía de ganglios, ¿bien? Estudios de imágenes complementarias, el HDL, el F100, o también estar enfatizados en estudios de mayor extensión, como son las tomografías, el PET scan, la resonancia magnética, bien, el cerebro. Todos ellos lo engloban en diferentes periodos de tiempo, enfatizando una vez más en los estadios del paciente al diagnóstico. Disculpen. Como bien pueden apreciar, ¿ya? La diversidad de guías y manera de seguir el paciente varía en diferentes, bien, ya sea en el énfasis de los años de seguimiento, ya sea en las imágenes, ya sea en los estudios de laboratorio, bien, o ya sea en la indicación para seguir con estudios de extensión de mayor complejidad. No existe una normativa general, existe una aceptación por cada médico, por cada cirujano en poder tener una tendencia, bien, a seguir según más tenga mayor afinidad. Sin embargo, nosotros no podemos perder los objetivos de la vigilancia. Los objetivos de la vigilancia en un paciente, en nuestro paciente con melanoma, tienen que ser identificar las recurrencias locurginales que sean potencialmente curables. Bien, identificarlos según melanomas primarios. Metástasis a distancias de bajo volumen que puedan tratarse eficazmente con terapia sistémica. Tenemos que hallar la manera de cómo poder no dejar pasar o dejar esto, abandonar al paciente, ¿bien? Con todos los recursos que en nuestra realidad como peruanos se nos presentan. Las directrices de la NCCN, ya, que se publicaron en febrero del 2022, enfatizan una manera global de cómo es el seguimiento de un paciente con melanoma. Citan, si bien es cierto, el estudio físico, la anamnesis, bien, estar en control de aquellas lesiones, imágenes de cuerpo entero, hasta se estaba mencionando también el uso de la inteligencia artificial para poder así comparar las lesiones experimentadas del cuerpo, guardándolas para luego así comparar en el tiempo y así tener una alta sospecha de los nevos que pueden haber aparecido, que son clínicamente atípicos. Eso con la parte física y la parte de sensibilización al paciente. También hacen énfasis en aquellos pacientes en los cuales se mencionó al principio de la ponencia, en los cuales pacientes que no han sido sometidos a lesiones inguinales, ¿ya? Pero que tienen un lugar positivo, a esos pacientes también se les engloba en un grupo, ¿no?, de seguimiento, obviamente clínico y vigilancia ecográfica, el cual consiste, obviamente, en hacer un control 4 meses durante los 2 primeros años y luego cada 6 meses durante 3 a 5 años. Hace un énfasis en aquellos pacientes que no han sido sometidos a lesión inguinal, a pesar de tener cambios positivos, También citan a los antecedentes clínicos, antecedentes familiares y las pruebas multigénicas, de genéticas. También hacen hincapié y citan
pruebas de paneles de multigenes que ayudan así a poder identificar pues, a pacientes con melanoma y con ello tener ya un seguimiento, digamos, individualizado para aquellos pacientes que presentan estudios positivos para estos. Vamos a continuación a desmenuzar cada forma que tiene o cada herramienta que en la actualidad presentamos para hacer seguimiento a los pacientes con melanoma. Bueno, una de ellos que se ha citado previamente son las imágenes. En este estudio que se realizó en 2020, bien, busca comparar en estadios T2, T4, T, cómo las imágenes o diversos estudios de imágenes tienen mayor sensibilidad y especificidad para detectar recurrencias en diversos escenarios. Por ejemplo, ya con respecto al ultrasonido, se ha evidenciado en una población de 250 pacientes ya, una especificidad del 99% para poder diagnosticar metástasis. ¿Ya? La tomografía tuvo una especificidad del 87.4 para poder diagnosticar metástasis. El PET scan tuvo un rate para poder una especificidad, de 96% para poder encontrar metástasis en pacientes de melanoma. Y la resonancia magnética ya tuvo un 1.1% de porcentaje para detectar metástasis y una especificidad de 97%. Este estudio que trabajó con una población de 250 pacientes no logra tener resultados como para poder usar como seguimiento o enfatizarnos en ellos para poder emular esos resultados con nuestra población. Es por ello que hay un estudio mayor, un estudio mucho más completo, bien, donde buscaban datos, base de datos desde agosto, de inicios y hasta agosto de 2016, donde enfatizaban que si la ecografía, si la tomografía, o si la resonancia, o si el PET scan, ¿ya? Sirven para hacer estallaje o la reestratificación en pacientes que presentan diagnóstico de melanoma cutáneo. Bueno, de lo que se pudo concluir en el siguiente apartado fue que la ecografía sola, en sí sola, ¿ya? Tuvo una especificidad del 93,9% para poder detectar recurrencias. Vale. Sin embargo, si asociamos la ecografía con una biopsia de hoja fina, ¿ya? Previas a un biopsia en antinela, se encontró que la especificidad de esta era mayor del 99%. Para hacer diagnósticos de recurrencia, ¿bien? No es más tributaria hacer una ecografía junto con BAF para poder así tener una especificidad alta de una sospecha alta y confirmatoria de un paciente con metástasis ganglionar. Bien, y siendo así obviada, bien, la posibilidad de hacer una biopsia longitudinal. También mencionan ya que realizar el PET scan, las tomografías, ¿bien? Antes de la biopsia longitudinal tuvo una especificidad de 96,5% para dar con el resultado de recurrencia local o recurrencia ganglionar. También mencionan al PET scan, ¿bien? El cual enfatizan que la sensibilidad del estudio y especificidad fueron altas, efectivamente sí, pero para la nueva estratificación, para buscar recurrencias, para el PET scan, recurrencias es la mayor sensibilidad, por lo menos demostrada en este estudio que les comparto. Sin embargo, enfatizan que como esta es una revisión de estudios publicados, hay muchos estudios que no tienen el uso, que no han podido usar el PET scan, así que faltan datos para poder comparar, para poder decir si la tomografía, el PET scan, la resonancia, cuál es mejor para poder identificar las recurrencias. Aún no se ha conseguido obtener esa respuesta. Con respecto a los biomarcadores en melanoma, hay infinidad de biomarcadores, ¿bien? Pero enfatizamos el LDH y el S100. Hay que recordar que la familia de proteínas de S100 ha sido especialmente de interés como marcador diagnóstico de melanoma durante la última década.
desde la expresión y la secreción de estas proteínas es mucho mayor en tumores malignos en comparación con los tejidos sanos. Bien. Obviamente, las proteínas 100 y en particular la F100B están elevadas en suero de pacientes con melanoma, con niveles elevados. Niveles elevados se asocian con peor pronóstico. Los valores elevados de F100B se asocian con peor sobriedad global, peor sobrevivencia libre de metástasis a distancia. También hay que mencionar que el biomarcador F100B también puede dar falsos positivos, bien, que pueden ocurrir luego que haya procesos infecciosos, daño hepático o renal, bien. Debemos considerar estos énfasis antes de interpretar los valores de F100B en suero. No solamente los marcadores, sino también que la dinámica que presentan estos, en encontrar nuevos genes que tengan pronósticos con que sean marcados como biomarcadores para el melanoma, ¿ya? se van haciendo presentes y siendo considerados para las nuevas alternativas de seguimiento para los pacientes. Como el presente artículo que fue publicado en la China, donde enfatizan a una proteína como la MTM6, que es una proteína expresada de forma codificada en dos grupos de genes distintos ubicados en el cromosoma 16 y en el cromosoma 3. ¿Bien? Estos se ven que perduran en la línea de tiempo entre 3 y 5 años, siendo constantes en aquellos pacientes que tienen alta probabilidad de recurrencia. No solamente encontrar nuevas alternativas de genes, bien, sino hay más alternativas como las plataformas también. Las plataformas que actualmente están en tendencia, ¿bien? Como la Decision de Melanoma, en el cual usa la expresión en 28 genes de pronóstico y 3 de control para predecir el riesgo de metástasis en melanoma estadios 1, 2 y 3. Además, también citan que existe otra plataforma, por ejemplo, MyPatch Melanoma, donde enfatizan en 23 genes de selección con tendencia en Estados Unidos y en Europa. Pero estas plataformas, ¿cómo pueden ayudar al médico? ¿Cómo pueden ser interpretados? De la siguiente manera. Si obtenemos un paciente con el melanoma anterior temprano, donde tiene una biopsia negativo y tiene plataformas positivas donde hay plataformas como el Decision X, el paciente puede ser beneficiado de seguimiento y rutina con algún dermatólogo o bien puede ser seguido con tratamiento multidisciplinario. Y en estadios más tardíos, ¿ya? Los pacientes que se benefician o están expuestos a las plataformas, ¿sí?, se pueden beneficiar de excisiones de rutina, biosentinelas, hasta excisiones inguinales o manejo disciplinario de manera precoz, para ser beneficiados y tener mayor sobrevida. También brindar información al tratamiento sistémico que pueden ellos estar recibiendo. También puede tener otro comportamiento como enfatizar en aquellos pacientes en el cual la información obtenida por estas plataformas ya nos facilita un perfil de comportamiento frente a los tratamientos de adyuvantes que está haciendo el paciente, que presenta el paciente. Por último, ¿ya?, otra nueva alternativa de seguimiento del paciente es la biopsia líquida. La biopsia líquida, en este pequeño artículo, hace énfasis en células circulantes de melanoma. Bien, como se puede ver en las imágenes. ¿Bien? Además, la información recopilada por las células circulantes de melanoma, el DNA, el RNA mensajero, ¿bien?, son elementos que pueden ser obtenidos en muestras de sangre, siendo así la versatilidad y además, obviamente, si esto se difunde, costo eficientes, para así beneficiar al paciente de una manera, un seguimiento mucho más rápido, un seguimiento mucho más precoz, un seguimiento más enfatizado, ¿bien?, en tener una respuesta temprana. Además, también hay que mencionar que la proteína C100
bien, pueden también relacionarse obviamente al diagnóstico, seguimiento y tratamiento de melanoma. Las alternativas de seguimiento son abundantes. Énfasis, por supuesto que sí. Nosotros, en nuestra realidad, los peruanos, tenemos que hacer énfasis en el paciente. Énfasis en que el paciente sea el primer elemento, ¿ya?, en detectar con sospechas en su piel. Sospecha en alguna tumoración de rápido crecimiento. La información y el seguimiento, la sensibilidad del paciente es la primera herramienta que debemos enfatizar. Además de las imágenes, obviamente también las ecografías. La ecografía y con aspirada de aguja fina ha demostrado en evidencia que da mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico precoz de recurrencias locales. Hemos mencionado también a diversas plataformas, a diversos estudios, hasta alternativas en la biopsia líquida y el suero para poder hacer seguimiento. Sin embargo, todo ello se tiene que enfatizar en un seguimiento individual, en un adecuado entorno, ¿ya? Y hay que ser versátiles. Volviendo al tema, a la pregunta del inicio de la ponencia, ¿hay alguna evidencia de un beneficio? Enfatizándose en cada realidad, enfatizándose en cada país, el beneficio se demuestra con la salud de nuestros pacientes. Actualmente, las maneras de seguir un paciente varían según las tendencias que cada nación puede presentar. La NSN presenta esos seguimientos estacionados por cada periodo de tiempo, iniciando por estadios, como lo es en cada 6 a 12 meses, ¿bien? 6 a 12 meses, en los primeros 5 años, según un estadio temprano, ¿bien? O en los pacientes con estadio 2B a 4, que durante los 5 primeros años hacen énfasis de 3 a 6 meses, o sea, con imágenes, y de 3 a 12 meses para adelante durante los 5 primeros años. Y más de 5 años, bueno, el seguimiento sería clínico. En nuestra situación, como peruanos, debemos enfatizar que hay diversas, la geografía es abundante. El alcance a la salud a veces se ve limitado por el tema de nuestra geografía. Creo yo que, haciendo énfasis a nuestros pacientes, la difusión del primer bastión para poder hacer diagnóstico precoz de una recurrencia, el cual es nuestro principal objetivo, siempre identificar problemas locrogenales, que sean posibles curables, bien, hay que hacer énfasis, y se está haciendo énfasis realmente, con sensibilidad del paciente, educación del paciente. Ellos serían nuestros primeros pilares para poder, en nuestra realidad, saber y poder encontrar una vigilancia adecuada a nuestros pacientes. Agradezco por su atención. Muchas gracias. Hay una pregunta del chat, doctor González, sobre qué impacto tiene el seguimiento en estos pacientes. ¿Qué información nos puede brindar al respecto con la exponencia que usted ha brindado ahora? Muy bien. Hay que recalcar que el seguimiento en los pacientes con melanoma realmente es diverso y se refleja en los diversos países donde se encuentra que tendríamos nosotros en un adecuado seguimiento serían la sobrevida de estos. Sin embargo, estamos en nuestro país, en Perú, ¿ya? El seguimiento, el poco seguimiento, realmente también la poca información publicada, la poca base de datos que se publica, que se actualiza, no permite, ¿ya?, que tengamos un valor o un porcentaje de cómo es el impacto del seguimiento en la salud de los pacientes. No he encontrado por lo menos esa gráfica donde me puedan comparar en 2015, 2017, 2018 cómo nuestros pacientes con melanomas han logrado mayor sobrevida de libre recurrencias. No.
Pero lo principal que buscamos con hacer seguimiento es lograr la sobrevida de la enfermedad. Y sobrevida de los pacientes y sobrevida sin enfermedad. Eso es lo que buscamos, con un control adecuado.